Una princesa árabe huye de un matrimonio forzado con el jeque más poderoso del desierto, solo para descubrir refugio en los brazos de un humilde agricultor que esconde una fortuna incalculable. Lo que comienza como protección temporal se transforma en una pasión prohibida que desatará una guerra entre dos mundos. Revelará secretos de sangre que cambiarán tres destinos para siempre y demostrará que el amor verdadero no reconoce títulos ni fortunas. Una historia que desafiará todo lo que crees saber sobre lealtad, sacrificio y el precio de la libertad. El viento del desierto arrastraba arena contra las ventanas del palacio Al-Rashid, mientras la princesa Amira observaba su reflejo en el espejo de plata labrada. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el velo de seda color marfil que enmarcaba su rostro. En 3 días se convertiría en la esposa del jeque Khalid al-Mansur, el magnate petrolero más poderoso de toda Arabia, un hombre que podía comprar reinos enteros con una firma, un hombre al que nunca había elegido. Luces radiante, hija mía. La voz de su padre, el sultán Rashid, resonó desde la entrada de la habitación. Su tono llevaba ese matiz de satisfacción que Amira había aprendido a temer. El jeque Khalid es un hombre afortunado. Amira se giró lentamente, manteniendo la composición que había perfeccionado durante 25 años de ser la hija perfecta. «Padre, el contrato está firmado», interrumpió él, su voz endureciéndose de esa manera que no admitía réplica. «Nuestra familia ha estado al borde de la ruina financiera. Este matrimonio asegura nuestro futuro, asegura el futuro de tu hermano menor, de tus primas, de todos los que dependen de nosotros». Sus ojos se suavizaron apenas un momento. «A veces el deber exige sacrificios, Amira. Tu madre lo entendió. Espero que tú también lo hagas». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Amira sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Caminó hacia el balcón, donde el desierto se extendía infinito bajo la luna creciente. En algún lugar allá afuera existía una vida que ella nunca conocería. Una vida donde las decisiones le pertenecían, donde su corazón no era una moneda de cambio. Lo que Amira no sabía era que en ese preciso momento, a 300 kilómetros de distancia, un hombre araba la tierra bajo esas mismas estrellas, sin saber que en 3 días su mundo colisionaría con el de ella de una manera que cambiaría ambos destinos para siempre. Tariq al-Zahrani hundió sus manos en la tierra oscura, sintiendo la textura familiar entre sus dedos. La mayoría de la gente no entendía su elección. Un hombre con su educación, doctorado en ingeniería agrícola por Oxford, podría estar en cualquier parte del mundo, en oficinas con aire acondicionado, usando trajes caros. En cambio, aquí estaba, con las rodillas en la tierra, las uñas permanentemente manchadas, cultivando olivos en una granja que había heredado de su abuelo. «¿Todavía hablando con las plantas, hermano?». La voz burlona pero cariñosa de su hermana menor, Layla, lo sacó de sus pensamientos. Tariq sonrió sin levantar la vista. «Las plantas escuchan mejor que la mayoría de las personas». «Las plantas no te cuestionan cuando rechazas ofertas de matrimonio de familias perfectamente respetables», replicó Layla, sentándose en una roca cercana. «Mamá está al borde de un colapso nervioso. Tienes 32 años, Tariq. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Hasta que encuentre a alguien que me vea a mí, no mi apellido o mi cuenta bancaria», respondió él, finalmente levantando la mirada. Sus ojos oscuros reflejaban una determinación que Layla conocía bien. «¿Es demasiado pedir?». Layla suspiró. «En nuestro mundo, probablemente sí. Las personas como nosotros no tenemos el lujo de casarnos por amor romántico. Entonces quizás nuestro mundo necesita cambiar». Lo que ninguno de los dos sabía era que esas palabras
serían puestas a prueba de maneras que Tariq nunca imaginó, porque mientras hablaban bajo las estrellas del desierto, a 300 kilómetros de distancia, una princesa estaba tomando la decisión más peligrosa de su vida. La noche antes de su boda, Amira yacía despierta en su cama mirando las sombras danzar en el techo. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, cada nervio alerta. En su mente había repasado el plan 1000 veces. Era imperfecto, probablemente suicida, pero era lo único que tenía. A las 3 a.m., cuando incluso los guardias más vigilantes comenzaban a ceder ante el cansancio, Amira se levantó. No se permitió mirar atrás hacia la habitación que había sido su santuario y su prisión durante toda su vida. Llevaba solo una pequeña mochila con lo esencial, algo de dinero en efectivo, documentos de identidad, un cambio de ropa simple que había robado de las pertenencias del personal de servicio y una fotografía descolorida de su madre. El palacio era un laberinto que conocía de memoria. Cada pasillo secreto, cada puerta trasera, cada punto ciego en el sistema de seguridad. Había pasado meses planeando esto, observando, memorizando. El miedo amenazaba con paralizarla a cada paso, pero algo más fuerte la impulsaba hacia adelante. La imagen de una vida entera atrapada junto a un hombre que la veía como una adquisición, no como una persona. Logró llegar al garaje donde guardaban los vehículos del personal. Sus manos temblaban mientras forzaba la cerradura de un viejo Toyota. Una habilidad que había aprendido secretamente de videos de YouTube en su tableta durante noches de insomnio. El motor rugió, demasiado fuerte en el silencio de la madrugada. No miró atrás mientras pisaba el acelerador. El desierto la tragó en cuestión de minutos. Sin GPS, sin plan más allá de lejos, Amira conducía guiándose solo por las estrellas y un instinto desesperado de supervivencia. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no redujo la velocidad. No podía. Detrás de ella quedaba todo lo que conocía. Adelante estaba el abismo de lo desconocido. Y entonces, justo cuando el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de rosa y dorado, el motor del Toyota tosió, tartamudeó y murió. Tariq siempre había sido madrugador, pero esa mañana algo lo despertó incluso antes del amanecer. Una sensación extraña, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Se vistió rápidamente con su túnica tradicional blanca y su gutra, y salió a revisar los campos de olivos. Fue entonces cuando la vio. A la distancia, junto al camino de tierra que conectaba su granja con la carretera principal, había un vehículo abandonado, y junto a él, una figura envuelta en lo que parecía ropa demasiado grande, caminando sin dirección aparente bajo el sol que empezaba a calentar implacablemente. Tariq no era impulsivo por naturaleza. Era un hombre de planes cuidadosos y decisiones medidas. Pero algo en la forma en que esa figura se movía, con determinación mezclada con desesperación, lo hizo actuar sin pensar. Subió a su camioneta y condujo hacia ella. Cuando se acercó lo suficiente, pudo ver que era una mujer joven. Su ropa, pantalones y camisa, obviamente no de su talla, estaba cubierta de polvo, pero fueron sus ojos los que lo detuvieron en seco cuando finalmente lo miraron. Ojos color miel dorado, brillantes con lágrimas no derramadas y una fiereza que le quitó el aliento. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Tariq, manteniendo una distancia respetuosa. Amira lo estudió con cautela. Todo en su entrenamiento le gritaba que no confiara en extraños. Pero estaba varada en medio del desierto. El sol ya estaba subiendo y este hombre... Había algo en su expresión, en la genuina preocupación de sus ojos oscuros, que no parecía amenazante. Mi auto se descompuso, dijo finalmente, odiando cómo su voz sonaba pequeña y asustada. Puedo ver eso, respondió Tariq con una sonrisa gentil.
¿Tienes algún lugar a donde ir? ¿Familia cerca? La pregunta inocente golpeó a Amira como un puño. Familia. La familia de la que había huido. La familia que ahora mismo probablemente había descubierto su ausencia y estaba volcando cielo y tierra para encontrarla. No, respondió, y era la verdad más dolorosa que había dicho en su vida. No tengo a nadie. Tariq vio algo quebrarse en los ojos de ella cuando dijo esas palabras. Reconoció ese dolor porque lo había visto antes, en el espejo, durante los años después de que su padre muriera y su familia casi colapsara bajo deudas que nadie sabía que existían. La soledad de llevar secretos que te consumen. Está bien, dijo suavemente. Mi granja está a 5 minutos de aquí. Puedes descansar, tomar agua y decidir qué quieres hacer después. Sin preguntas, sin presión. ¿Te parece bien? Amira sabía que debería rechazar. Cada lección de seguridad personal que le habían enseñado le gritaba que era una mala idea. Pero el agotamiento, el miedo y algo más, algo en la forma en que este extraño la miraba como si fuera una persona, no un objeto, la hicieron asentir. Está bien, susurró. Lo que ninguno de los dos sabía era que a 300 kilómetros de distancia, el jeque Khalid al-Mansur acababa de recibir una llamada telefónica que lo haría desatar el infierno en la tierra. Su prometida había desaparecido y nadie, absolutamente nadie, le robaba al jeque Khalid lo que le pertenecía. La granja de Tariq no era lo que Amira esperaba. Había asumido algo pequeño, modesto. En cambio, mientras conducían por el camino de tierra, se abrió ante ellos una propiedad extensa. Hileras interminables de olivos se extendían hacia el horizonte, sus hojas plateadas brillando bajo el sol matutino. Había invernaderos modernos, sistemas de irrigación sofisticados e incluso lo que parecía ser un pequeño laboratorio. La casa principal era tradicional pero hermosa. Muros blancos de adobe, ventanas, arqueadas con persianas de madera, un patio interior que prometía sombra y frescura. No era un palacio, pero había algo en ella que hizo que el pecho de Amira se apretara con una emoción que no podía nombrar. No es mucho, dijo Tariq, y Amira detectó una nota de autoconciencia en su voz. Pero es hogar, es hermoso, respondió ella honestamente. Dentro, la casa era fresca y acogedora. Tariq la guió hacia una habitación de huéspedes simple pero limpia. El baño está allí. Hay toallas limpias. Tómate tu tiempo. Prepararé algo de comer. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Amira se dejó caer en la cama y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por la vida que había dejado atrás, por su hermano pequeño al que probablemente nunca volvería a ver, por su padre cuya decepción podía imaginar incluso a la distancia. Pero en algún lugar entre esas lágrimas amargas había también un hilo delgado de algo más: alivio. Por primera vez en su vida estaba tomando sus propias decisiones, y aunque el futuro era aterradoramente incierto, era suyo. Cuando Amira emergió una hora después, limpia y usando ropa prestada, una túnica simple que Tariq le había dejado en la puerta, probablemente de su hermana, encontró a Tariq en la cocina. El aroma de pan fresco y café especiado llenaba el aire. «Espero que tengas hambre», dijo él, sin voltear desde la estufa. «Tiendo a cocinar demasiado cuando estoy nervioso». «¿Nervioso?», preguntó Amira, sorprendida por su honestidad. Tariq finalmente la miró y había algo vulnerable en su expresión. «No todos los días encuentro a alguien varado en el desierto. Quiero ayudar, pero también no quiero asustarte o presionarte. Es un equilibrio delicado». Algo en el pecho de Amira se suavizó. «Gracias», dijo en voz baja, «por no hacer preguntas». «Todos tenemos historias que no estamos listos para compartir», respondió Tariq,
sirviéndole un plato generoso de shakshuka con pan caliente. Las tuyas son tuyas hasta que decidas lo contrario. Comieron en un silencio que sorprendentemente no era incómodo. Amira no podía recordar la última vez que había compartido una comida sin la presión de la conversación obligatoria, sin tener que actuar el papel de la princesa perfecta. Aquí, en esta cocina soleada con un extraño que respetaba sus límites, se sentía más ella misma que en años. ¿Qué cultivas aquí?, preguntó finalmente, genuinamente curiosa. Los ojos de Tariq se iluminaron de una manera que transformó completamente su rostro. Principalmente olivos, pero también estoy experimentando con técnicas de agricultura sostenible para climas áridos, sistemas de riego por goteo alimentados por energía solar, compostaje avanzado, cultivos de cobertura resistentes a la sequía. Se detuvo, riendo un poco avergonzado. Perdón, tiendo a apasionarme con el tema. No te disculpes, dijo Amira, y lo decía en serio. Había algo hermoso en ver a alguien hablar de su pasión sin inhibiciones. Suena fascinante. ¿Estudiaste agricultura? Ingeniería agrícola. Hice mi doctorado en Oxford. Vio la sorpresa en los ojos de ella y añadió rápidamente, sé lo que piensas. ¿Qué hace alguien con un PhD de Oxford cultivando olivos en medio de la nada? Mi familia se pregunta lo mismo casi a diario. Yo no estaba pensando eso, dijo Amira suavemente. Estaba pensando que es valiente seguir tu pasión incluso cuando otros no lo entienden. Sus ojos se encontraron a través de la mesa y por un momento algo pasó entre ellos. Un reconocimiento. Dos personas que habían luchado contra las expectativas de otros, aunque de maneras muy diferentes. El momento se rompió con el sonido del teléfono de Tariq. Frunció el ceño al ver el nombre en la pantalla. Perdón, es mi hermana, debo contestar. Amira asintió, agradecida por el momento para recomponerse. Pero mientras Tariq salía al patio para tomar la llamada, no pudo evitar notar cómo su expresión cambiaba, preocupación, alarma y algo que parecía miedo. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. Hay noticias en todas partes, dijo lentamente. La princesa Amira al-Rashid desapareció la noche anterior a su boda con el jeque Khalid al-Mansur. Hay puestos de control en todas las carreteras principales. El jeque está ofreciendo una recompensa de $10 millones por información sobre su paradero. El mundo de Amira se detuvo. Lentamente, levantó la vista para encontrar los ojos de Tariq fijos en ella, no con codicia como había temido, no con cálculo, sino con comprensión que cortaba hasta el alma. Es tu decisión, dijo Tariq finalmente, su voz firme. Puedo llevarte donde necesites ir, puedo llamar a tu familia, o... Hizo una pausa como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Puedo protegerte. ¿Por qué harías eso?, susurró Amira, lágrimas amenazando con desbordarse nuevamente. Ni siquiera me conoces. Y el jeque, si descubre que me ayudaste, porque... Tariq la interrumpió suavemente. Hace 5 años, cuando mi familia estaba al borde del colapso financiero, cuando todos nos habían dado la espalda, una persona, una sola persona, nos ayudó sin pedir nada a cambio. Me hizo prometer que si alguna vez tenía la oportunidad de devolver esa bondad, lo haría. Sin preguntas, sin condiciones. Se acercó a la mesa, pero mantuvo una distancia respetuosa. No sé. ¿En por qué huiste? No necesito saberlo. Pero puedo ver en tus ojos que tenías una razón. Y si necesitas tiempo para decidir tu próximo paso, puedo darte eso. Lo que no puedo hacer es entregarte a un destino del que claramente estás huyendo. Amira cerró los ojos, sintiendo lágrimas calientes rodar por sus mejillas. En 25 años de vida, nadie, absolutamente nadie,
le había ofrecido el tipo de libertad sin condiciones que este extraño acababa de extender. «No conozco tu nombre», dijo finalmente abriendo los ojos. Tariq al-Zahrani». «Amira», respondió ella, aunque ya lo sabía. «Y si me quedo, no quiero ser una carga. Puedo ayudar, con lo que sea, la granja, la casa, lo que necesites». Tariq sonrió, y fue como el sol saliendo después de una tormenta. «Bienvenida a la granja, Amira». Lo que ninguno de ellos sabía era que a 300 kilómetros de distancia, el jeque Khalid al-Mansur estaba de pie en su oficina, mirando el desierto con ojos que prometían venganza. Había hecho llamadas, movilizado recursos que la mayoría de los países no podían igualar, y había jurado una cosa: encontraría a su princesa fugitiva, y cuando lo hiciera, todos los que la ayudaron pagarían un precio que sus familias recordarían por generaciones. La cacería había comenzado. De vuelta en su habitación del palacio, pero en cambio despertaba con el sonido de pájaros que no conocía, luz del sol filtrándose a través de cortinas de algodón simple y el aroma de tierra fresca. Tariq mantuvo su palabra de no hacer preguntas, pero más que eso, parecía tener un instinto innato de cuándo acercarse y cuándo darle espacio. Por las mañanas dejaba café y desayuno en la mesa de la cocina antes de salir a los campos, permitiéndole a Amira comer sola si así lo deseaba. Por las tardes trabajaba en el laboratorio, pero la puerta siempre estaba abierta en invitación silenciosa. Fue en el tercer día cuando Amira finalmente se aventuró fuera de la casa. El calor del mediodía había dado paso a la frescura de la tarde, y algo en ella no podía quedarse encerrada un minuto más. Siguió el sonido de agua corriente hasta encontrar a Tariq en uno de los campos de olivos, ajustando las líneas de irrigación. «¿Puedo ayudar?», preguntó, su voz sorprendiéndola a ella misma. Tariq levantó la vista y la sorpresa en su rostro rápidamente dio paso a una sonrisa cálida. «¿No te importa ensuciarte las manos?». «No lo sé», admitió Amira honestamente. «Nunca he tenido la oportunidad de intentarlo». Algo en esa admisión pareció golpear a Tariq más profundo de lo que Amira esperaba. La estudió por un momento, luego asintió. «Entonces empecemos con algo simple. ¿Ves estos olivos jóvenes? Necesitan ser revisados individualmente. Verificar que las líneas de riego no estén bloqueadas, que no haya signos de plagas, que la tierra alrededor de las raíces esté adecuadamente aireada». Las siguientes horas fueron una revelación para Amira. Por primera vez en su vida, trabajó con sus manos en algo tangible, real. Se manchó de tierra, sudó bajo el sol, sintió los músculos de su espalda protestar por posiciones desconocidas. Y fue glorioso. Tariq trabajaba a su lado, demostrando técnicas, respondiendo preguntas que Amira ni siquiera sabía que tenía. Hablaban poco, pero había algo profundamente reconfortante en el silencio compartido, en el trabajo conjunto hacia un objetivo común. «Cuéntame sobre los olivos», dijo Amira finalmente, mientras examinaba cuidadosamente un árbol joven. «¿Por qué estas específicamente?». Los ojos de Tariq se suavizaron con memoria. «Mi abuelo plantó el primer olivar aquí hace 50 años. Era un hombre visionario. Todos pensaban que estaba loco. La tierra era difícil, el agua escasa. Pero él decía que los olivos eran como las personas fuertes, prosperaban no a pesar de las dificultades, sino por causa de ellas». Hizo una pausa, tocando la corteza de un árbol antiguo con reverencia. «Cuando heredé esta tierra, estaba descuidada. Mi padre, él tenía otras prioridades. Quería venderla, usar el dinero para inversiones en la ciudad. Pero yo veía lo que mi abuelo había visto: potencial, belleza, algo que valía la pena preservar incluso cuando otros no lo entendían». «¿Tu familia estuvo de acuerdo con tu decisión?»,
preguntó Amira en voz baja. Mi madre sí, mi hermana eventualmente. Los demás aún piensan que desperdicié mi educación. Tariq sonrió, pero había un filo de dolor en ello. Hay cierta ironía en que esta granja inútil terminó siendo lo que salvó nuestras finanzas cuando todo lo demás colapsó. ¿Cómo? Tariq dudó, y Amira pudo ver el debate interno en sus ojos. Finalmente habló. Durante mi último año en Oxford, mi padre hizo inversiones terribles, esquemas que prometían retornos rápidos, pero eran esencialmente estafas. Cuando murió repentinamente de un ataque al corazón, descubrimos que estábamos endeudados por millones. Los acreedores querían todo, nuestra casa en la ciudad, las propiedades de la familia, todo. Su voz se volvió distante, recordando. Lo único que no pudieron tocar era esta granja, porque estaba en un fideicomiso que mi abuelo había establecido décadas antes. Así que aposté todo en ella. Usé mi investigación de Oxford, apliqué para subvenciones agrícolas, trabajé día y noche, y lentamente, con cada cosecha, pagamos las deudas. Amira sintió su pecho apretarse. Esa carga, llevarla solo. No estaba solo, la corrigió Tariq suavemente. Mi madre trabajó hasta el agotamiento. Laila dejó la universidad para ayudar. Y hubo alguien que nos prestó dinero sin interés, cuando ningún banco nos tocaba, que nos dio tiempo para recuperarnos. ¿Quién? Nunca lo supimos. El dinero vino a través de intermediarios legales. Una nota anónima decía: tu abuelo una vez me ayudó cuando no tenía nada. Esto es devolverle el favor a través de ti. Hasta el día de hoy, no sé quién fue. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de púrpura y oro. Amira y Tariq se sentaron entre los olivos, exhaustos pero satisfechos. Había tierra bajo las uñas de Amira. Su cabello escapaba en mechones salvajes de su pañuelo improvisado, y no podía recordar la última vez que se había sentido tan viva. Gracias, dijo Tariq de repente. ¿Por qué? Por compartir tu tiempo conmigo, por trabajar en algo que probablemente te parece mundano, se detuvo, como buscando las palabras correctas, por confiar en mí lo suficiente para estar aquí. Amira lo miró, realmente lo miró, por primera vez. No era convencionalmente guapo de la manera pulida de los hombres de su círculo social. Su piel estaba bronceada por el sol, había líneas alrededor de sus ojos de Mindon-Centers, entrecerrarlos bajo el brillo del desierto. Sus manos eran ásperas del trabajo, pero había algo en él que quitaba el aliento. Autenticidad, propósito, una bondad que no buscaba reconocimiento. Soy yo quien debería agradecer, respondió suavemente. No sabes lo que esto significa, tener elección, hacer algo porque quiero, no porque debo. Sus ojos se encontraron, y en ese momento algo cambió. Como una puerta abriéndose silenciosamente entre dos almas. Ninguno lo reconoció, conscientemente todavía, pero la semilla estaba plantada. Lo que no sabían era que a menos de 100 kilómetros de distancia, uno de los helicópteros de búsqueda del jeque Khalid había reportado un avistamiento de un vehículo abandonado. Las coordenadas estaban siendo analizadas y pronto, muy pronto, el círculo de búsqueda comenzaría a estrecharse. El reloj estaba corriendo. Una semana se convirtió en 2. Amira cayó en un ritmo que nunca había conocido, pero que se sentía extrañamente incorrecto. Madrugaba con el sol, ayudaba en la cocina, pasaba las mañanas en los campos. Tariq le enseñó a identificar plagas, a podar correctamente, a leer las señales sutiles de estrés en las plantas. Trabajaban lado a lado y lentamente, a través de conversaciones fragmentadas entre tareas, comenzaron a conocerse. Amira hablaba en generalidades, de una infancia rodeada de expectativas,
de sentirse como un peón en juegos de otras personas, de soñar con una vida donde su voz importara. Nunca mencionaba títulos o palacios, y Tariq nunca presionaba por detalles que ella no ofrecía voluntariamente. Tariq, por su parte, se abría de maneras que sorprendían incluso a su familia. Hablaba de sus años en Oxford, de sentirse atrapado entre dos mundos: el mundo académico occidental, donde era respetado por su mente, y su hogar, donde era visto como excéntrico por elegir la tierra sobre las inversiones urbanas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Amira una tarde mientras inspeccionaban los invernaderos. ¿De las oportunidades que dejaste ir para estar aquí? Tariq consideró la pregunta seriamente. Hay momentos, admitió, en que me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera aceptado esas ofertas de trabajo en Dubái o Londres. Laboratorios de última generación, presupuestos ilimitados, reconocimiento internacional. Sonrió un poco tristemente. Pero luego pienso en esto: tierra que conozco tan íntimamente como mi propia piel, plantas que he cultivado desde semillas, un legado que honra a mi abuelo, y sé que tomé la decisión correcta para mí, incluso si otros no lo entienden. Especialmente porque otros no lo entienden, la corrigió gentilmente. Las decisiones más importantes rara vez son las más fáciles de explicar. Esas palabras resonaron en Amira durante días, porque no era eso exactamente lo que ella había hecho. Tomar una decisión imposible de explicar a aquellos que valoraban el deber sobre la felicidad personal. Fue durante la tercera semana cuando Laila, la hermana de Tariq, hizo una visita sorpresa. Amira estaba en la cocina cuando escuchó el vehículo acercarse, y el pánico inmediato la inmovilizó. Más gente significaba más preguntas, más riesgo de ser reconocida. «Respira», dijo Tariq en voz baja, apareciendo a su lado como si hubiera percibido su miedo. «Laila es intensa, pero de buen corazón, y puedes confiar en ella. ¿Le dijiste sobre mí? Solo que estás ayudándome en la granja. Nada más. La historia es tuya para contar, Amira. Siempre». Laila resultó ser un torbellino de energía. Más baja que Tariq, pero con los mismos ojos oscuros penetrantes, estudió a Amira con una intensidad que hizo que su piel hormigueara. «Así que tú eres la razón por la que mi hermano finalmente ha estado sonriendo», dijo sin preámbulos. «Laila», advirtió Tariq. «¿Qué? Es verdad. Has estado como un monje ermitaño aquí durante años. Es bueno verte interactuar con alguien que no sea un olivo». Se volvió hacia Amira, su expresión suavizándose. «Perdón si soy directa, es mi don y mi maldición. Soy Laila». «Sara», respondió Amira, usando el nombre falso que ella y Tariq habían acordado. «Es un placer conocerte». Si Laila notó algo falso en la presentación, no lo demostró. En cambio, insistió en ayudar con la preparación de la comida, llenando la cocina con chismes animados sobre la familia, la ciudad cercana y su trabajo como maestra en una escuela local. «Entonces, Sara», dijo Laila mientras picaba verduras, «¿cómo terminaste ayudando a mi hermano? No muchas personas voluntariamente eligen vivir en medio del desierto arando tierra». Amira sintió los ojos de Tariq sobre ella, llenos de apoyo silencioso. «Mi auto se descompuso cerca de aquí». Tariq fue lo suficientemente amable para ofrecer ayuda, y me di cuenta de que necesitaba un cambio en mi vida. Él necesitaba ayuda con la granja. Fue mutuamente beneficioso. ¿Y tu familia? ¿No te están buscando?» El aire en la cocina se espesó. Amira eligió sus palabras cuidadosamente. «Mi familia y yo no estamos en buenos términos en este momento. A veces las personas que te aman aún pueden hacerte sentir atrapada». Algo en los ojos de Laila se suavizó con comprensión. «Conozco ese sentimiento.
Nuestro tío estuvo presionando a mamá durante años para que me case con su socio de negocios. 47 años, 2 divorcios y la personalidad de un cactus. Porque sería bueno para las conexiones familiares. Hizo una mueca. A veces la familia puede ser el mayor enemigo de tu felicidad. Laila hace su propia felicidad, añadió Tarik con orgullo obvio. Rechazó todas las propuestas arregladas, fue a la universidad contra los deseos de la mitad de la familia y ahora está dirigiendo un programa educativo que está cambiando vidas. Suena como alguien que sabe lo que quiere, dijo Amira, genuinamente impresionada. Aprendí de mi hermano, respondió Laila, su voz súbitamente seria. Cuando todos pensaban que era locura quedarse en esta granja, cuando los acreedores llamaban día y noche, cuando parecía que todo estaba perdido, Tarik nunca vaciló. Me enseñó que a veces la valentía es simplemente negarse a abandonar lo que sabes que es correcto. Los ojos de las dos mujeres se encontraron, y en ese momento, Amira sintió que Laila podía ver directamente a través de su fachada. Pero en lugar de juicio o sospecha, vio reconocimiento. Una mujer a otra. Una persona que había luchado contra las expectativas familiares, reconociendo a otra. La comida fue alegre, llena de risas y historias. Por primera vez desde que huyó, Amira sintió algo parecido a pertenecer. No como la princesa Amira al-Rashid, con todas las expectativas y cargas que venían con ese título, sino como ella misma. Sara, una mujer trabajando en una granja, comiendo una comida simple con personas que valoraban su compañía por ella misma. Cuando Laila se fue, esa noche abrazó a Amira con sorprendente fuerza. «Cuida de mi hermano», susurró. «Ha estado solo demasiado tiempo. Y no sé qué te trajo aquí, Sara, pero estoy agradecida de que llegaras». Después de que se fue, Amira y Tarik lavaron los platos en silencio cómodo, pero había algo diferente en el aire, una conciencia. Cuando sus manos se rozaron accidentalmente en el agua jabonosa, ambos se congelaron. «Amira», comenzó Tarik, su voz ronca, pero lo que sea que iba a decir se cortó con el sonido de su teléfono. Frunció el ceño al ver el número desconocido, pero contestó. Su expresión cambió a lo largo de la conversación. Confusión, alarma, algo parecido a miedo. «¿Qué pasa?», preguntó Amira cuando colgó. Era un amigo de la ciudad. Las fuerzas de seguridad del jeque Khalid están expandiendo su búsqueda. Han estado interrogando a dueños de granjas en toda la región, revisando propiedades remotas, ofreciendo recompensas por información. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. «Llegarán aquí eventualmente». El mundo de Amira se inclinó. «Debería irme. No puedo ponerte en peligro». «¿E ir dónde?», preguntó Tarik, su voz firme pero gentil. «Solo, sin recursos, con toda la red de seguridad del jeque buscándote, es mejor que arriesgarte a ti mismo». Amira sintió pánico burbujeando en su garganta. «No entiendes lo que el jeque es capaz de hacer. Si descubre que me ayudaste, destruirá tu vida. Tu familia. Mi familia ha sobrevivido cosas». «¡Peores!», la interrumpió Tarik, tomando sus manos. El toque envió electricidad por los brazos de Amira. «Y no voy a entregarte al hombre del que claramente estás aterrada. Encontraremos una solución». «¿Por qué?». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Amira ahora. «¿Por qué arriesgarlo todo por alguien que conoces hace apenas 3 semanas?» Tarik la miró durante un largo momento, y en sus ojos, Amira vio verdad que la aterraba y emocionaba en igual medida. «Porque en 3 semanas has traído más vida a esta casa de la que ha tenido en años. Porque tu risa cuando uno de los corderos bebés te persiguió ayer me hizo darme cuenta de que había olvidado que era la alegría pura. Porque cada día que trabajamos lado a lado, veo en ti una fuerza que te niegas a reconocer en ti misma. Y porque
Hizo una pausa, como si estuviera a punto de cruzar una línea de la que no había retorno. Porque cuando te miro, veo el futuro que dejé de creer que era posible. Aire entre ellos vibraba con cosas no dichas. Amira podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Tariq podía escucharlo. Esta no era parte del plan. No debía sentir esto. Esta conexión profunda, esta atracción magnética, esta sensación de finalmente estar en casa con otra persona. Tariq, susurró, su voz quebrándose. Él se acercó, dándole todo el espacio para retroceder si quería. Pero Amira descubrió que no quería. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue suave y dulce y completamente devastador. Un beso que sabía a promesa y posibilidad. Un beso que cambió todo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Lo que sea que venga, dijo Tariq firmemente, lo enfrentaremos juntos. Amira asintió, incapaz de hablar por las emociones que amenazaban con abrumarla. Por primera vez desde que huyó, permitió que la esperanza echara raíces en su corazón. Lo que ninguno de ellos sabía era que a 50 kilómetros de distancia, un informante acababa de llamar a la línea directa del jeque. Había visto algo, una mujer que no encajaba en una granja remota. Sus movimientos, sus maneras, algo aristocrático que no podía esconder completamente. Y por $10 millones estaba dispuesto a proporcionar coordenadas exactas. El jeque Khalid sonrió cuando recibió la información. Finalmente, su princesa fugitiva había sido encontrada, y el hombre que había osado esconderla aprendería que nadie, absolutamente nadie, cruzaba al jeque Khalid al-Mansur sin pagar el precio más alto. Dio órdenes. Preparen los helicópteros, movilicen a los hombres de seguridad, pero silenciosamente. Quería el elemento sorpresa. Quería ver el miedo en los ojos de su prometida cuando se diera cuenta de que nunca había estado realmente libre. Quería que el granjero que había pensado poder jugar al héroe presenciara la magnitud de su error. La tormenta estaba por desatarse, y los primeros rayos golpearían al amanecer. Dejar a Tariq dolía de una manera que nunca había experimentado. En solo 3 semanas, este lugar, este hombre, se había convertido en algo que no podía nombrar, pero que sabía que necesitaba más que el aire. Finalmente, se levantó y caminó silenciosamente hacia el patio. La luna estaba casi llena, bañando todo en luz plateada. Fue allí donde encontró a Tariq, sentado en el borde de la fuente, perdido en sus propios pensamientos. ¿No podías dormir tampoco? No era una pregunta. Tariq negó con la cabeza. Sigo pensando en opciones, maneras de mantenerte a salvo. Amira se sentó a su lado, cuidadosa de mantener un espacio entre ellos. Pero Tariq cerró ese espacio, tomando su mano. Cuéntame sobre él, dijo suavemente. El jeque. Ayúdame a entender lo que estamos enfrentando. Amira respiró profundamente. Era tiempo de verdades completas. Khalid al-Mansur es uno de los hombres más poderosos de Arabia. Su riqueza viene del petróleo, pero su verdadero poder viene del miedo. Nadie le dice que no. Nadie le niega lo que quiere. Su voz tembló. Cuando mi padre arregló nuestro matrimonio, no me preguntó. Fue presentado como hecho consumado. Y cuando intenté protestar, el jeque me dejó claro que la resistencia era fútil. ¿Te amenazó? No directamente. Nunca es directo. Es más sutil. Comentarios sobre lo frágiles que son las fortunas familiares. Observaciones sobre accidentes desafortunados que le suceden a personas que no cooperan. Mi padre estaba desesperado financieramente. El jeque ofreció una solución. Todo lo que costaba era yo. La mandíbula de Tariq se tensó. Eres una persona, no una transacción comercial. Díselo a las docenas de familias que han negociado matrimonios similares durante generaciones, respondió Amira con amargura.
Soy solo la última en una larga línea de mujeres usadas como moneda de cambio. ¿Qué pasará si te encuentra? Amira cerró los ojos. Me obligará a casarme con él. La ceremonia probablemente ya estaba planeada. Solo necesita traerme de vuelta. Y después, su voz se quebró. Después, pasaré el resto de mi vida siendo la esposa perfecta y obediente de un hombre que ve a las personas como posesiones. No voy a permitir que eso pase. Tariq, tienes que entender. No, la interrumpió, volviéndose para enfrentarla completamente. Tú tienes que entender. No estoy siendo noble o heroico, soy egoísta, porque en 3 semanas te has vuelto parte de mi vida de una manera que no puedo explicar. Y la idea de que te lleven, de nunca volver a verte sonreír por algo tan simple como una cosecha exitosa, se detuvo, emoción cruda en su rostro. No puedo. ¿Y si tienes que elegir entre mi seguridad y la tuya? Entre yo y tu familia. No llegaremos a eso. Pero si llegamos, entonces elegimos juntos, dijo Tariq firmemente. Ya no tienes que tomar decisiones imposibles sola, Amira. Eso se acabó. Las lágrimas corrían por las mejillas de Amira. Ni siquiera sé si lo que siento es real o si estoy simplemente desesperada por algo diferente de mi vida anterior. Tariq le limpió las lágrimas gentilmente con sus pulgares. No tenemos que definirlo esta noche. No tenemos que tener todas las respuestas. Pero sí tenemos que decidir nuestro próximo paso. ¿Qué estás sugiriendo? Tengo contactos, personas que le deben favores a mi familia. Uno de ellos dirige una organización que ayuda a mujeres en situaciones difíciles. Refugio, documentos nuevos, pasajes a lugares donde puedan comenzar de nuevo. Dudo. Podría hacer que te lleven esta noche. En 2 días estarías en otro país, completamente desaparecida. El corazón de Amira se aceleró. ¿Y tú? Yo lidiaría con las consecuencias aquí. El jeque eventualmente descubriría que estuviste aquí. Estaría furioso. Pero sin evidencia de dónde fuiste, no podría hacer mucho más allá de posturear. Era la solución lógica, la inteligente, la que mantenía a Tariq y su familia a salvo. Pero cada fibra del ser de Amira se rebelaba contra la idea de irse, de nunca volver a ver a este hombre que en 3 semanas se había vuelto infinitamente precioso para ella. ¿O? Preguntó, porque podía ver que había más. ¿O te quedas? Enfrentamos esto juntos, lo que probablemente significa confrontación directa con el jeque, arriesgar todo. Su mirada era intensa. No voy a fingir que no es peligroso, pero al menos estaríamos juntos. Eso es locura. Probablemente podrías perder la granja, tu futuro, o podría ganar el único futuro que realmente quiero. Amira lo estudió en la luz de la luna. Este hombre que había mostrado más integridad en 3 semanas que la mayoría en toda una vida. ¿Por qué eres así? ¿Tan bueno? Tariq rió suavemente. No soy bueno, Amira. Soy egoísta. Quiero más tiempo contigo. Quiero descubrir cómo es esto entre nosotros sin la espada de Damocles colgando sobre nuestras cabezas. Quiero... Se detuvo, como si estuviera tomando una decisión. Quiero la oportunidad de enamorarme de ti apropiadamente, sin miedo, sin prisas, sin secretos. El mundo de Amira se detuvo. Tariq, no tienes que decir nada, solo piénsalo. Tienes hasta el amanecer para decidir. Cualquiera que sea tu elección, la apoyaré. Se levantó para irse, pero Amira agarró su mano. Quédate. Solo quédate conmigo esta noche. No tenemos que hablar. Solo no quiero estar sola. Tariq asintió y se sentaron juntos en el borde de la fuente, hombro con hombro, manos entrelazadas, mientras la noche profunda les daba las últimas horas de paz antes de que su mundo cambiara para siempre. Porque a solo kilómetros de distancia, la caravana del jeque Khalid estaba en movimiento.
Helicópteros en el aire, vehículos terrestres coordinando rutas, 50 hombres armados convergiendo en una ubicación. La tormenta estaba a punto de golpear, y cuando llegara el amanecer, ni Amira ni Tariq estarían listos para la magnitud de lo que enfrentarían. Helicópteros se volvía ensordecedor. A través de las ventanas podían ver vehículos negros levantando nubes de polvo en el camino de acceso. «El sótano», dijo Tariq urgentemente. «Hay una habitación oculta que mi abuelo construyó durante tiempos políticos inestables. ¿Puedes...» «No», interrumpió Amira, su voz sorprendentemente firme. «No más esconderme, no más huir. Si esto va a terminar, terminará ahora». «Amira, no sabes lo que...» «Sé exactamente lo que estoy arriesgando», respondió ella, tomando su rostro entre sus manos. «Y sé que si me escondo ahora, Khalid hará tu vida un infierno solo por sospecha. Al menos si me enfrento a él, puedo negociar, protegerte a ti y a tu familia. No voy a dejarte sacrificarte, y yo no voy a dejar que pagues por mi libertad». El sonido de puertas de vehículos cerrándose, voces gritando órdenes, pasos acercándose a la puerta principal. «Juntos entonces», dijo Tariq finalmente, entrelazando sus dedos con los de ella. «Lo que sea o que pase, enfrentamos esto juntos». Amira asintió, y en ese momento tomó una decisión. Sin importar lo que viniera, estos 3 semanas con Tariq habían valido todo. Había conocido libertad. Había conocido lo que era ser valorada por ella misma. Había conocido el comienzo de algo que podría haber sido amor. Y nadie, ni siquiera el jeque Khalid al-Mansur, podría quitarle eso. La puerta principal explotó hacia adentro. Hombres con trajes negros entraron en avalancha. Armas visibles, pero no levantadas. Y detrás de ellos, caminando con la confianza de alguien acostumbrado a ser el hombre más poderoso en cualquier habitación, vino el jeque Khalid al-Mansur. Era imponente, más de 6 pies, hombros anchos, vistiendo túnicas tradicionales blancas de la más fina seda con bordes dorados. Su rostro era anguloso y severo, con una barba perfectamente arreglada y ojos que prometían venganza. Este era un hombre que nunca había escuchado la palabra no en su vida. Sus ojos encontraron a Amira inmediatamente, y algo oscuro y posesivo brilló en ellos. «Ahí estás», dijo, su voz suave pero cargada de amenaza contenida. «Mi prometida perdida». «No soy tu prometida», respondió Amira, forzando fuerza en su voz. «Nunca lo fui. Un contrato firmado no hace un matrimonio». Los ojos del jeque se entrecerraron peligrosamente. Luego se deslizaron hacia Tariq, evaluándolo de arriba a abajo con claro desprecio. «¿Y este es el granjero que pensó poder robarme lo que me... ¿O pertenece?» «La princesa Amira no le pertenece a nadie», dijo Tariq firmemente, aunque Amira podía sentir la tensión vibrando a través de él. «Es una persona, no una propiedad». La risa del jeque fue fría. ¿Una lección de filosofía de un hombre que ara la tierra? ¡Qué encantador! Se acercó y sus guardias se movieron con él en sincronización perfecta. «Déjame educarte sobre el mundo real, granjero. En nuestro mundo, las alianzas importan, los contratos tienen poder, y cuando alguien interfiere con mis acuerdos, las consecuencias son severas. Vas a amenazarme en mi propia casa. No estoy amenazando, estoy declarando hechos». El jeque giró su atención de vuelta a Amira. «Suficientes juegos. Has tenido tu pequeña aventura de rebelión. Ahora es tiempo de regresar a casa, casarnos, cumplir con tu deber». «No voy a hacerlo». «¿No?» El jeque levantó una ceja. «Incluso sabiendo lo que les pasará a tu familia si continúas con esta insensatez. Tu padre ya está al
borde del colapso financiero. Sin nuestra unión, los acreedores tomarán todo. Tu hermano menor tendrá que dejar la escuela. Tus primas, tus tías, todos los que dependen de tu familia, sufrirán. Era la jugada maestra, y lo sabían todos en la habitación. La culpa que había atormentado a Amira desde que huyó floreció en su pecho como veneno. «¿Y si va contigo?», dijo Tarik repentinamente, su voz cortando el aire tenso. «¿Qué pasará conmigo?». «Ah, sí, el valiente granjero». El jeque lo estudió con ojos calculadores. «Escondiste a mi prometida. Interferiste en asuntos de familias muy por encima de tu posición. En circunstancias normales, haría tu vida tan miserable que desearías no haber nacido. Destruiría esta granja patética, arruinaría tu familia financieramente por generaciones». Amira sintió que se ahogaba. Esto era exactamente lo que había temido. Tarik pagando por su libertad. «Pero», continuó el jeque, y había algo calculador en su expresión ahora, «soy un hombre razonable. Si la princesa regresa conmigo ahora, sin más resistencia, consideraré este incidente como un simple malentendido. Tu granja permanece intacta, tu familia ilesa. Continúas tu vida insignificante sin molestias». Era la oferta que Amira había sabido que vendría. Su libertad a cambio de la seguridad de Tarik. La vieja presión familiar. «Sacrifícate por el bien de otros». «Amira, no», comenzó Tarik, leyendo su expresión. «Es la única manera. No, no voy a dejarte volver con él. Y dejaré que destruya todo por lo que has trabajado. Entonces, destruya todo». La voz de Tarik resonó por la habitación, sorprendiendo a todos. «Puedo reconstruir la granja. Puedo ganar dinero nuevamente. Lo que no puedo hacer es vivir sabiendo que te dejé ir con un hombre que te ve como propiedad». El jeque observaba este intercambio con fascinación clínica. «Qué dramático. Pero la realidad, granjero, es que no tienes elección en este asunto. La princesa regresará. Conmigo porque es donde pertenece, en nuestro mundo, con nuestra gente, cumpliendo con obligaciones que van más allá de sentimentalismo juvenil». «Estás equivocado», dijo una voz desde la puerta. Todos se giraron para ver a Laila entrando, seguida por una mujer mayor que Amira reconoció inmediatamente con shock. Su propia madre, la sultana Fátima al-Rashid. El mundo de Amira se volcó. «Madre». La sultana Fátima era una mujer elegante de 50 y tantos años, vistiendo túnicas tradicionales en azul profundo. Sus ojos, del mismo color miel dorado que los de Amira, estaban llenos de emoción compleja mientras estudiaba a su hija. «Hola, mi amor», dijo suavemente. «No entiendo», tartamudeó Amira. «¿Cómo?» «Laila vino a verme hace 2 días», explicó la sultana. «Me contó sobre la mujer que se había refugiado en la granja de su hermano. Una mujer que claramente estaba huyendo de algo. Y cuando describió tus ojos, supe». Se acercó, ignorando completamente al jeque. «Una madre siempre reconoce a su hija. ¿Y viniste a llevarme de vuelta?» «Vine», dijo la sultana firmemente, «a decirte que estaba equivocada». El silencio en la habitación era absoluto. «He pasado los últimos días pensando en mi propia vida», continuó la sultana. «Me casé con tu padre en un matrimonio arreglado. Aprendí a amarlo, sí, pero también aprendí a tragarme mis propios sueños, a silenciar mi propia voz. Pensé que eso era fuerza, pensé que eso era deber». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero verte en esa habitación la noche antes de tu boda, verte preparándote para sacrificar tu felicidad de la misma manera, me di cuenta de que había fallado como madre». «Esto es ridículo», espetó el jeque. «Sultana, tenemos un contrato que mi esposo firmó sin consultar realmente los deseos de nuestra hija.
La interrumpió la sultana con voz de acero. Un contrato basado en coacción financiera, no en elección genuina. La situación financiera de su familia ya no es problema suyo, Jeque Khalid. Laila se adelantó ahora y había una sonrisa pequeña pero triunfante en su rostro. Porque las deudas han sido pagadas. ¿Qué? La palabra salió de múltiples bocas simultáneamente. Laila miró a su hermano. ¿Recuerdas al benefactor anónimo que nos ayudó hace años? ¿El que pagó nuestras deudas y nos dio tiempo para recuperarnos? Tariq asintió lentamente, confusión escrita en su rostro. Fue la sultana Fatima. El shock reverberó por la habitación. Amira miró a su madre con ojos enormes. Tu abuelo una vez ayudó a mis padres cuando nadie más lo haría, explicó la sultana suavemente. Cuando me enteré de los problemas financieros de su familia después de la muerte de su padre, era lo menos que podía hacer. Lo hice anónimamente porque no quería que se sintieran obligados. Y ahora, continuó Laila, la sultana ha contactado a los acreedores de su propia familia, ha liquidado activos personales, ha pagado las deudas que obligaron al sultán a este arreglo en primer lugar. El jeque Khalid parecía genuinamente sorprendido por primera vez. ¿Liquidaste tus inversiones personales? Cada centavo, confirmó la sultana, porque ninguna cantidad de dinero vale la felicidad de mi hija. Y aunque tardé demasiado en darme cuenta, lo entiendo ahora. El jeque estaba silencioso, pero Amira podía ver su mente trabajando. Finalmente habló, su voz tensa con ira controlada. Esto no termina aquí. Hay principios en juego, reputaciones. No pueden simplemente cancelar acuerdos al nivel de nuestras familias sin consecuencias. Estás en lo correcto, dijo la sultana. Por eso he hablado con el Consejo de Ancianos. He explicado la situación. Y han acordado que forzar a una mujer a un matrimonio sin su consentimiento verdadero va contra los principios fundamentales que afirmamos valorar. El Consejo está de mi lado en esto, jeque Khalid. Puedes continuar presionando, por supuesto, pero descubrirás que la opinión pública, particularmente entre las generaciones más jóvenes, no será amable con un hombre que insiste en reclamar a una novia renuente. Era jaque mate, y lo sabían todos. El jeque Khalid era muchas cosas, pero no era tonto. Podía leer los vientos cambiantes de la sociedad. En una era de redes sociales y escrutinio global, la imagen de un magnate poderoso forzando a una joven a casarse no jugaría bien. Su mandíbula se tensó, sus ojos oscureciéndose con furia apenas contenida. Recordarán este día, dijo finalmente su voz baja y peligrosa. Todas las familias involucradas. Puede que hayan ganado esta batalla, pero han hecho un enemigo de mí. El jeque Khalid salió de la granja con sus hombres, dejando un silencio tenso en su estela. Cuando el sonido de los helicópteros finalmente se desvaneció, Amira sintió que sus rodillas cedían. Tariq la sostuvo inmediatamente, guiándola a una silla. «No puedo creer que hiciste eso», susurró. Amira, mirando a su madre con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sacrificaste todo tu dinero». La sultana se arrodilló frente a su hija, tomando sus manos. «Amira, he vivido toda mi vida dentro de las jaulas doradas que otros construyeron para mí. Vi esa misma jaula cerrándose sobre ti y no hice nada, hasta que te perdí». Su voz se quebró. «El dinero puede reponerse, las inversiones pueden reconstruirse, pero mi hija solo tengo una, y prefiero vivir en pobreza sabiendo que eres libre que en un palacio sabiendo que te condené a una vida de infelicidad». Madre e hija se abrazaron, años de silencios y expectativas no cumplidas disolviéndose en ese momento. Laila discretamente señaló a Tariq hacia la cocina, dándoles privacidad.
Tu hermano es extraordinario, dijo la sultana finalmente, limpiando las lágrimas de Amira. Laila me contó cómo te protegió sin hacer preguntas, sin buscar recompensa. Es el hombre más bueno que he conocido, respondió Amira. Honestamente, la sultana sonrió con conocimiento. ¿Y solo bueno? ¿Nada más? Amira sintió calor subir a sus mejillas. Madre, he sido muchas cosas en mi vida, pero no ciega. La forma en que te mira, la forma en que tú lo miras. Reconozco eso porque es lo que yo quería sentir a tu edad. Acarició el cabello de Amira. No cometas mi error, hija. No dejes que el deber o las expectativas te alejen de algo real. Esa noche, después de que la sultana y Laila se fueran con promesas de visitarlas pronto, Amira y Tarik finalmente se encontraron solos. Caminaron entre los olivares bajo un cielo lleno de estrellas, el silencio entre ellos cargado de todo lo no dicho. Entonces, comenzó Tarik finalmente, tu madre salvó a mi familia hace años y ahora nos ha salvado nuevamente. Parece que nuestras vidas estaban entrelazadas mucho antes de que nos conociéramos, respondió Amira suavemente. ¿Crees en el destino? No lo hacía, pero ahora se detuvo, volviéndose para mirarlo. Tarik, necesito ser honesta contigo. Estas semanas contigo han sido las más felices de mi vida. Por primera vez me sentí como yo misma, pero también tengo miedo. ¿De qué? De que lo que siento sea solo gratitud, de que esté confundiendo rescate con amor, de que cuando la emoción se calme descubramos que no somos quienes pensábamos. Tarik tomó sus manos, sus ojos oscuros serios. Yo también tengo miedos. Temo que un día despiertes y te des cuenta de que extrañas tu vida anterior, que esta existencia simple no sea suficiente para alguien que creció en palacios, que te merezca alguien más sofisticado, más exitoso, más... Para, lo interrumpió Amira, poniendo un dedo sobre sus labios. ¿Sabes qué aprendí aquí? Que la riqueza no tiene nada que ver con dinero. Eres el hombre más rico que conozco, Tarik al-Zahrani. Rico en integridad, en pasión, en bondad, y si me das la oportunidad, me gustaría quedarme. No porque esté huyendo de algo, sino porque estoy eligiendo activamente algo, eligiéndote. ¿Estás segura? Tu madre dijo que podías regresar al palacio, reconstruir tu vida allí. Tienes opciones ahora. Y estoy eligiendo esta, dijo Amira firmemente. Estoy eligiendo tierra bajo mis uñas y el olor de olivos. Estoy eligiendo café al amanecer y trabajo que significa algo. Estoy eligiendo un hombre que me ve como su igual, no como su posesión. Sonrió a través de lágrimas. Estoy eligiéndote, Tarik, si tú me quieres. La respuesta de Tarik fue besarla con una intensidad que robó su aliento. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Te quiero, susurró él contra sus labios. Quiero despertarme contigo cada mañana. Quiero enseñarte cada secreto de esta tierra. Quiero construir un futuro donde ambos seamos libres de ser exactamente quienes somos. Entonces, construyámoslo juntos. 6 meses después, la granja había cambiado. Con Amira trabajando junto a Tarik, habían expandido las operaciones. Ella había usado sus conexiones, ahora reconciliada con su familia, para asegurar contratos con distribuidores de alto nivel para el aceite de oliva premium de Tarik. Él había usado su experiencia para entrenarla en técnicas agrícolas avanzadas, descubriendo que ella tenía un talento natural para la botánica. La sultana visitaba regularmente y, para sorpresa de todos, había comenzado su propio proyecto. Un fondo para mujeres que buscaban salir de matrimonios arreglados, proporcionándoles recursos y opciones.
el hermano menor de Amira, el príncipe Rashid, se había convertido en visitante frecuente, fascinado por las técnicas agrícolas sostenibles y hablando de implementarlas en las tierras de la familia. Y el sultán eventualmente había venido. La reunión había sido tensa, pero cuando vio la felicidad genuina en los ojos de su hija, algo en él se ablandó. «No entiendo tus elecciones», le había dicho a Amira, «pero puedo ver que te has encontrado a ti misma aquí, y supongo que eso es lo que un padre debe querer para su hija». En cuanto al jeque Khalid, había mantenido su distancia. Los rumores decían que había comenzado a cortejar a una empresaria europea, alguien que podía igualarlo en poder y ambición. Ocasionalmente Amira se preguntaba si había aprendido algo de la experiencia, pero principalmente ya no pensaba en él en absoluto. Una tarde, mientras Amira y Tariq trabajaban lado a lado plantando una nueva sección de olivares, él se detuvo repentinamente. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, tomando su mano. La guió a la parte más antigua de la propiedad, donde los olivos originales de su abuelo aún se erguían, sus troncos retorcidos por décadas de supervivencia en el desierto. Allí, bajo el árbol más antiguo, había una pequeña caja tallada. «Mi abuelo me dijo una vez que los olivos tardan años en madurar, pero viven por siglos», explicó Tariq, abriendo la caja para revelar un anillo simple de plata con una piedra color miel. Dijo que el amor verdadero es como eso. Requiere paciencia para crecer, pero cuando echa raíces, dura para siempre. Se arrodilló en la tierra que tanto amaba, mirando a la mujer que había transformado su vida. Amira al-Rashid. «No puedo ofrecerte palacios o riquezas infinitas, pero puedo ofrecerte cada amanecer, cada cosecha, cada momento de una vida construida en elección y respeto mutuo. ¿Te casarías conmigo?». Amira se arrodilló frente a él, lágrimas de alegría corriendo libremente. «Tariq al-Zarani, me estás ofreciendo lo único que siempre quise, libertad de elegir mi propia vida, y te elijo a ti. Cada día te elegiría a ti». Se besaron bajo el olivo antiguo mientras el sol del desierto se ponía en oro y ámbar, dos almas que habían encontrado en el otro no un rescate, sino una compañía, no un escape, sino un hogar. Amigos verdaderos. Amira y Tariq habían hecho votos que escribieron ellos mismos, promesas de soporte, crecimiento y libertad mutua. Ahora, Amira estaba de pie en el mismo lugar donde su auto se había descompuesto años atrás, una mano descansando protectora sobre su vientre ligeramente redondeado. Pronto traerían una nueva vida a este mundo. Una niña, según el ultrasonido. Ya habían decidido su nombre, Fátima, en honor a la abuela que había tenido el valor de romper cadenas generacionales. Tariq se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de ella. «¿En qué piensas?». «En lo extraña que es la vida», respondió Amira, recostándose contra él. «Si me hubieras dicho hace 3 años que sería feliz como agricultora casada con un hombre que conocí en el desierto, me habría reído. ¿Tienes arrepentimientos?». «Ni uno solo». Se giró en sus brazos para mirarlo. «Bueno, quizás uno. Desearía haberle dicho al jeque Khalid que gracias». «¿Gracias?». Tariq rió, incrédulo. «Sí, porque si no hubiera sido tan insoportable, nunca habría huido, nunca habría encontrado este lugar, nunca te habría encontrado a ti». Sonrió. Su arrogancia me dio el empujón que necesitaba para buscar libertad, y esa libertad me llevó al amor. «Entonces brindemos por los hombres arrogantes que no saben cuándo dejar ir», bromeó Tariq, besando su frente. «Y por las mujeres valientes que finalmente aprenden a aferrarse a lo que realmente importa». Mientras el sol se ponía sobre los campos de olivos, pintando todo en tonos de oro líquido, Amira pensó en la niña que había sido, la princesa que había creído que la libertad significaba escape. Ahora sabía mejor.
La verdadera libertad no era huir de algo, sino correr hacia algo, hacia propósito, hacia pasión, hacia amor que no te reclamaba, sino que te liberaba. Había pagado un precio por su libertad, pero parada aquí, en los brazos del hombre que amaba, en la tierra que ahora llamaba hogar, con una hija en camino y un futuro brillante de posibilidades, Amira supo con certeza absoluta: había valido cada momento. Fin.